Bueno, mis queridos estudiantes, sean ustedes bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a ahondar en cuál fue el argumento que tuvo San Anselmo con respecto a la existencia de Dios. Y como decíamos en clases pasadas, San Anselmo era un hombre que utilizaba la razón, ¿cierto? Él era racionalista. Y una de las vías para poder utilizar la razón es la lógica filosófica. La lógica filosófica es aquella ciencia que trata de explicar cómo nosotros podemos hablar de la realidad sin equivocarnos. Entonces es el correcto uso del pensamiento. Eso es la lógica. Hacer un correcto uso de lo que pensamos. Entonces, tratar de no contradecirnos, tratar de hacer que las ideas que están en nuestra mente sean acordes a las cosas que están fuera de nuestra mente. Tratar de hacer que las ideas estén acordes a la realidad. Por lo tanto, entonces, el argumento de la existencia de Dios, desde San Anselmo, va a ser a través de la lógica filosófica. Va a ser por esa vía, por ese camino de la lógica. A veces nosotros decimos ¿qué es la lógica? Y pues la lógica es tratar de hacer que nuestras ideas estén acordes a la realidad. ¿Listo? Entonces, en la lógica filosófica se hacen uso de silogismos. Y los silogismos son argumentos. Y los argumentos son ideas, muchas ideas que nosotros unimos para poder decir si algo es correcto o incorrecto, si algo es verdadero o es una mentira. Resulta que para que los argumentos sean veraces, para que los argumentos sean verdaderos, hay que ver que en la lógica existen tres proposiciones. ¿Y qué son las proposiciones? Son premisas, es decir, ideas compuestas, ideas grandes. Entonces hay unas premisas, que es la premisa mayor, que es la idea más grande, la premisa menor, que es la idea más pequeña, y una conclusión. Entonces las premisas contienen algo que se llaman términos, y también tienen un término mayor, que es el que menos se puede comprender, el que menos podemos nosotros definir, un término medio, que es aquel término que es muy difícil, pero lo podemos definir medianamente, y el término menor, que es algo específico. ¿Listo? Un ejemplo de ello puede ser la existencia. Es un término muy grande. Un animal, podemos decir el animal es un término medio, porque dentro de esa categoría animal pues caben muchos animales, y el menor es un león, un gato, un perro, porque lo podemos explicar de una manera más concreta. ¿Listo? Entonces voy a darles un ejemplo de lo que es la lógica filosófica. Entonces, debe haber una premisa mayor. Recordemos que una premisa mayor es una idea grande que debe contener dos términos: el término mayor y el término medio. Vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo, que es el siguiente. Entonces, término mayor, podemos decir el hombre es mortal. ¿Listo? El hombre es mortal. Aquí tenemos la premisa mayor. Aquí no importa el orden de las cosas. ¿Listo? Tenemos la premisa mayor, la mortalidad, la muerte. ¿Podemos comprender la muerte? No, la muerte es como un término muy amplio, muy grande, que nosotros no podemos comprender, ¿cierto? El hombre, aunque no se puede comprender, pues es un poquito más medianamente accesible en nuestro pensamiento a comprender qué es el hombre, ¿cierto? Entonces decimos, el hombre es mortal. Tenemos el término mayor, que es mortal, el término medio, que es el hombre. Ahora vamos con el término menor. Hablemos de un hombre, ¿cierto? Porque decir hombre pues abarca muchas cosas, pero vamos a hablar de un solo hombre. En este caso vamos a hablar entonces de Sócrates. ¿Listo?
Sócrates, entonces es el término más pequeño, ¿cierto? ¿Y cuál es el término medio que dijimos arriba? Ah, el hombre es el término medio, entonces Sócrates es hombre. ¿Listo? Sócrates es hombre. ¿Será que esto concuerda con la realidad? Sí, si lo vemos, todo concuerda con la realidad. ¿Cuál será la conclusión? Entonces miremos cuál es la conclusión. Dice aquí que la conclusión es el término menor, entonces Sócrates, el término menor, con el término mayor. Sócrates es ¿qué? Aquí tenemos el término mayor que es mortal. Sócrates es mortal. Entonces, esta es la manera como nosotros podemos concluir que es un silogismo, un argumento. ¿Listo? Pues por medio de esta vía, imagínense que San Anselmo va a explicar quién es Dios. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Entonces, dice así, argumento de San Anselmo: Dios es aquello mayor de lo cual nada puede pensarse, pero aquello mayor de lo cual nada puede pensarse debe existir, no solo mentalmente en idea, sino extramentalmente. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a pasar todo esto y vamos a ver si lo que dijo San Anselmo está acorde con la lógica. ¿Listo? Premisa mayor, luego tenemos la premisa menor, y por último la conclusión. ¿Listo? Listo, entonces vamos a ver en esta primera parte qué es el concepto que menos se puede entender, o sea, que es el concepto más grande. Dios. Entonces tenemos un término mayor que es Dios, el término mayor. ¿Y cuál sería el término medio? Pues el pensamiento. Comprender el pensamiento también es algo complicado, ¿no? Entonces tenemos dos términos: término mayor, término menor, y el término medio. ¿Cuál será el término medio? La idea. ¿Listo? La idea. Pero aquí pues hay un compuesto de muchas premisas dentro de una sola. Y miren lo que dice aquí. ¿Cuál es la premisa mayor y el término medio? Entonces, Dios es aquello mayor de lo cual nada puede pensarse. Es decir, por encima de Dios no hay nada que se pueda explicar, que se pueda pensar. Entonces ahí tenemos pensamiento y Dios, término mayor y término medio. La primera premisa se cumple. Luego tenemos la premisa menor, que es: pero aquello mayor de lo cual nada puede pensarse debe existir, ¿cierto? No solamente en idea. Entonces tenemos aquí que lo que existe es aquello que se puede pensar, ¿cierto? Entonces ahí está el término medio, lo que se piensa. Las cosas que se piensan deben existir. Mire, puede pensarse, ¿sí ven? Aquí está, tiene que existir. Pero hay un término menor, que es ¿qué? La idea. Entonces, por lo tanto, él dice: las cosas que existen en las cosas que se piensan existen como idea. Término menor. ¿Listo? Entonces, lo que se piensa existe como idea. Entonces, tenemos término menor y término medio. Las cosas que existen, ¿cierto?, como idea son las que nosotros pensamos. Entonces, en pocas palabras, término medio: lo que se piensa, ¿cierto?, existe. Y el término menor es: lo que se piensa existe, claro que sí, pero existe como una idea dentro de nuestra mente. La conclusión, término menor con término mayor. Miren, lo que existe como idea debe estar fuera de nuestra mente. Se cumple el silogismo en San Anselmo de Canterbury. Entonces miren cómo él, a través de la lógica, da ese pequeño paso a hablar de la existencia de Dios. En pocas palabras, lo que está diciendo es: número uno, Dios es definido como aquello
de lo que no se puede pensar o no se puede concebir algo mayor. O sea, Dios es lo más grande. Número 2, todo lo que existe tiene que existir en la mente. Es decir, las ideas, ¿cierto? Las ideas, todo lo que existe en un árbol, tenemos la idea de árbol en la mente. Tercero, las cosas que existen en la realidad y en la mente son las cosas más perfectas, son las cosas más grandes, porque no solamente existen ahí fuera de nuestra mente, sino que también existen en nuestra mente. Cuarto, digamos que Dios solo existe en la mente, entonces podríamos encontrar aquí una contradicción, porque si Dios solamente existe en la mente, pues resulta que decimos al principio que Dios es todo aquello de lo que no se puede pensar algo mayor. Por lo tanto, si eres aquello de lo cual no se puede pensar algo mayor, acabamos de ver que las cosas más grandes están tanto en la realidad como en la mente. Por lo tanto, Dios no puede solo existir en la mente. Dios tiene que existir en la mente como idea, pero también fuera de ella. La conclusión de San Anselmo es la siguiente: Dios existe no solo en nuestra idea, en nuestra mente, sino también existe en la realidad. Por eso aquí dice: Dios es aquello mayor de lo cual nada puede pensarse, pero aquello mayor de lo cual nada puede pensarse debe existir. Todo lo que está en nuestra mente existe, y no solo puede existir como idea, sino que como Dios es lo más grande que existe, debe tener existencia tanto en nuestra mente como en nuestra realidad. De esta manera damos por terminado el pensamiento de San Anselmo, un pensamiento muy interesante y muy importante. Nos vemos entonces en nuestra siguiente clase. Dios los bendiga a todos.